Bueno es nuestro Dios. Hemos tenido un hermoso tiempo, una hermosa mañana el día de hoy. El Señor nos ha hablado, hemos disfrutado del compartir la cena del Señor, hemos podido abrir nuestros labios, alzar nuestras manos en señal de gratitud, en señal de rendición. Este es un día que el Señor ha preparado para que nosotros demos gracias a Dios. Y durante esta semana el Señor me ha estado hablando respecto de la gratitud. Y el día de hoy quiero compartir sobre lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Y es mi anhelo que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Si pudiésemos colocar un título a este mensaje, sería la gratitud, una de las marcas del Hijo de Dios. La gratitud es una de las marcas que debe caracterizar a todo hijo de Dios. Es una disciplina que nosotros debemos cultivar. La gratitud es uno de los principios que Dios ha preparado y que nos ha dado para que nosotros podamos vivir. Y aun quienes no son cristianos encuentran en esta práctica los beneficios del ser agradecidos. Según un documento redactado por las Naciones Unidas, que se llama La Ciencia de la Gratitud, donde incentivan a esta práctica, habla de la importancia de la gratitud o la importancia del ser agradecidos. El documento comienza con la siguiente pregunta: ¿qué es la gratitud? Y dice: la gratitud es la cualidad de ser agradecido. Consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad que perdura a lo largo de la vida. Es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autoestima, dice este artículo. Y continúa nombrando la importancia de la gratitud. Dice que las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida. Sus amistades, su familia, su comunidad y su persona experimentan más esperanza, optimismo y autoestima. Rinden más en la escuela y en el trabajo. La gratitud contribuye a la esperanza, la resiliencia y el afrontamiento de las crisis, y puede ayudar a gestionar emociones como la pérdida y el estrés. Y esto, hermanos, es promovido por las Naciones Unidas. Y aun cuando, si lo pensamos, esto es bueno, no es la gratitud que Dios está esperando de nosotros. Y la pregunta que nosotros debemos hacer es: ¿a quién estamos dando gracias? ¿O a quién va dirigida nuestra gratitud? ¿Cómo es que estamos dando gracias? Muchos dicen estar agradecidos quizás por su familia, por sus trabajos o por las cosas materiales que han logrado. Pero ¿estamos siendo verdaderamente agradecidos? Agradecemos por la familia, agradecemos por el trabajo, agradecemos por las cosas materiales, pero no necesariamente estamos dando gracias a quien nos ha dado todas estas cosas. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que para el creyente, a diferencia del mundo, la gratitud siempre debe estar ligada a Dios. Y la gratitud ha de ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos. Si van conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18. Permiso. Gracias. Se nota que el tiempo está cambiando.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a leer otra versión. Dice: sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, a la luz de lo que ya hemos visto, me gustaría que pudiésemos meditar en 3 aspectos que este texto nos señala respecto de la gratitud. Y lo primero que debemos señalar o que debemos comprender es que el apóstol Pablo aquí no está dando una recomendación o una sugerencia. Él dice: dad gracias. Y él está usando el modo imperativo del verbo. Lo que él está diciendo aquí es que es un mandato, es una obligación. Sean agradecidos, que haya gratitud en sus corazones. Y el sentido es que Pablo quiere que sus lectores entiendan que el vivir con gratitud debe ser su estilo de vida, su forma de caminar. La gratitud debe ser un rasgo que evidencia la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos caracterizarnos por ser agradecidos. Y Pablo nos dice: dad gracias. Dad gracias. Es un imperativo, es un mandato que él nos está diciendo. Lo segundo es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que debemos dar gracias a Dios. ¿Cuándo? En todo, dice el texto. En todo. Y él no está diciendo por todos, sino en todo. En cualquier circunstancia. No es que yo deba necesariamente dar gracias, si me encuentro enfermo, yo deba dar necesariamente gracias por la enfermedad. Pero sí puedo dar gracias en medio de la enfermedad. Podemos dar gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia, de manera que no haya ocasión en la cual tengamos o no tengamos razones para dar gracias a Dios. Y quizás alguno me pueda decir: pero Daniel, cuando estás bien, es fácil dar gracias. Es fácil decir que debemos dar gracias en medio de cualquier circunstancia, pero cuando se está sufriendo o cuando se está pasando un mal momento, no siempre es fácil dar gracias. Pero hermanos, no debemos olvidar que independientemente de dónde nos encontremos o en la condición en la que nos encontremos, es nuestro Dios quien tiene control de todas las cosas. Debemos entender, hermanos, que de Él dependemos y que Él no nos ha dejado solos. Y aun cuando estamos pasando momentos difíciles, podemos reconocer que Dios está con nosotros, que Él no nos ha dejado de lado, sino que Él está guiando y direccionando nuestras vidas. Y que nuestro corazón se vuelve más agradecido cuando entendemos que en medio del dolor, o en medio de la prueba, o en medio de la dificultad, o sea lo que estemos viviendo, Dios está tratando algo que hay en mí. Él no se olvida de nosotros. Y Él está moldeando nuestras vidas a su imagen. Él está guiando nuestras vidas a la santificación. Por lo tanto, hermanos, podemos estar agradecidos en todo. Como tercer punto, y quizás va a ser el punto en el cual me voy a extender un poco más, Pablo nos ha dicho que debemos dar gracias en todo, y luego nos da la razón por la cual debemos dar gracias en todo. Y el texto nos señala y nos dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es el mandato de Dios que nosotros hagamos esto.
¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena para nosotros. Si van a Romanos, capítulo 12, en la parte final del capítulo 2, del versículo 2, dice, le doy tiempo para que lo busque. 12:2. Romanos, capítulo 12, en el verso 12, en la parte final ya del verso 2, dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Dice que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, yo debo dar gracias a Dios en todo, entendiendo que la voluntad de Dios para mi vida, para el Hijo de Dios, es buena, agradable y perfecta. Otro artículo que señala el beneficio de esta actitud de gratitud y que ha demostrado y que ha sido demostrado aún por la neurociencia. Dicen los estudios que cuando nosotros expresamos gratitud, hay áreas en las que están involucradas la corteza prefrontal, en donde se experimentan cambios en la medida en que esa gratitud forma parte de mí. Esos cambios son duraderos en el tiempo, de forma que posteriormente yo estoy en mejor capacidad de mantener esa actitud de gratitud, porque yo previamente ya lo hice. Es como si nuestro cerebro quedara formateado para tener gratitud. Y el artículo menciona que la práctica de la gratitud nos lleva a hablar menos acerca de emociones negativas y que eso evita las experiencias del remordimiento y la envidia y sentimientos similares, lo que provoca que reunamos menos cosas negativas del pasado que nos hirieron, lo cual es típico de la depresión. El artículo también dice que las personas agradecidas sienten menos dolor, menos estrés, menos insomnio, tienen un sistema inmunológico más fuerte, experimentan relaciones más sanas y les va mejor académica y profesionalmente. Vemos entonces, hermanos, que estos estudios son realizados por gente común, gente que no tiene a Cristo, y aún así la actitud de gratitud trae beneficios para ellos. ¿Cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más para nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestras vidas y que tenemos razones mucho más importantes por las cuales ser agradecidos? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Y eso es a nivel emocional biológico, pero gratitud no es solamente una emoción. Gratitud es también una actitud, una disposición mental. Es tener la intención de ser agradecido. Que el creyente adopta cuando ha entendido que todas las circunstancias de su vida han sido soberanas y benevolentemente ordenadas por Dios. Todas las circunstancias de nuestra vida han sido ordenadas por Dios en su sabiduría y bondad. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Cuando hablamos de gratitud, hablamos de una expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios. Al reconocer que todo lo que ha experimentado en su vida ha sido provisto por Dios, ha sido provisto por la mano de Dios. Cuando entendemos que todo lo que a nosotros nos acontece es Dios obrando en nosotros, debemos vivir agradecidos. Cuando hablamos de gratitud, hablamos de una expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios. Al reconocer que todo lo que ha experimentado en su vida ha sido provisto por la mano de Dios. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, debemos reconocer que todo lo que puedo disfrutar hoy en mi vida ha venido de parte de Dios. Es un regalo de Dios. Todo lo bueno y también todo lo malo, entre comillas.
Es parte del sabio plan de Dios para nuestras vidas, ya que hay muchas circunstancias en las que Dios está queriendo moldear nuestro carácter, está queriendo tratar nuestras vidas y nuestros corazones y llevándonos a vivir conforme a su imagen. Todo lo malo que vivimos, Dios lo ha ordenado soberanamente, porque Él entiende que esas circunstancias producirán en nosotros la formación de nuestro carácter, que en otro tiempo o bajo otras circunstancias no pueden ser producidas para que nuestro carácter sea formado, sea forjado, sea templado. Muchas veces es necesario pasar circunstancias adversas a nuestra vista. Pero aún en medio de esas circunstancias, la mano de Dios ha estado con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y direccionando nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos estar agradecidos, porque no somos barcos a la deriva en medio de la tormenta, sino que hay uno que va guiando cada uno de nuestros pasos, aún en medio de la dificultad. Nuestro corazón se vuelve agradecido cuando entendemos que en medio de la prueba, de la dificultad o el dolor, Dios está obrando en mi corazón. No nos ha dejado solos, por lo tanto, es posible tener una actitud de gratitud, aun cuando en medio de las circunstancias sean difíciles. Pero hermanos, ¿qué ha pasado? Y esto es lo lamentable, porque desde la caída de Adán, lo que hay en el corazón del hombre, por naturaleza, no es gratitud. ¿Qué es lo que está por naturaleza en nosotros? Es la queja. Y luego de que el hombre pecó, se ha centrado más en satisfacerse a sí mismo o satisfacer sus necesidades, agradarse a sí mismo, al punto de que cualquier inconveniente que éste tenga es causa de queja. Estoy tan preocupado, el hombre está tan preocupado de satisfacerse, pero cuando no se puede satisfacer, ¿qué viene? La queja. Por lo tanto, hermanos, hay dos formas en las que podemos vivir nuestra vida. Si nos centramos en nosotros mismos, como consecuencia, ¿qué va a venir? La queja. Pero si nos centramos en Dios, lo que debiese venir para nosotros, o lo que debería provocar en nosotros, es gratitud. Entonces, podemos decir que el estilo de vida ingrato, que es el que nos lleva a la queja, es parte también de una incredulidad. Es porque yo no estoy creyendo lo que Dios dice o lo que Dios hace. El problema es que la ingratitud es una característica de alguien que no es cristiano. Es alguien que no ha creído en Dios. Y llevar este estilo de vida es terrible, ya que la ingratitud produce incredulidad. Un corazón ingrato es un corazón que no ha creído a Dios, aun cuando también habemos cristianos que nos comportamos ingratamente. Y esto, hermanos, debemos entender que pudiese ser fatal para nosotros, entendiendo que si vivimos bajo estas circunstancias o vivimos de esta manera, dejamos de creer a Dios, o más bien dejamos de creerle a Dios de lo que Él tiene para nosotros. Esto puede ser tal vez por falta de entendimiento, por inmadurez, o simplemente porque queremos vivir bajo nuestras propias ideas, bajo nuestras propias opiniones, bajo nuestro propio pensamiento. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos está llamando a vivir para Él, a vivir centrado, nuestra vida esté centrada en Dios. Cuando el Hijo de Dios rehúsa aceptar las circunstancias en las cuales se encuentran, que forman parte del plan de Dios, eso, hermanos, es incredulidad. Cuando no aceptamos lo que Dios está
obrando en nosotros. Eso es incredulidad. No creemos que Dios está tratando con nuestra vida, no creemos que Dios está tratando con nuestro carácter. No creemos que Dios nos está llevando a una mejor vida, que es una vida que está centrada en Él, que está centrada en Dios. Y eso genera en nosotros ingratitud. Y eso hace que la queja aflore en nuestros labios. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo estos dos conceptos están directamente ligados: la incredulidad y la ingratitud. Pero el problema se vuelve más serio cuando vemos a través de la palabra que la ira de Dios viene como consecuencia de un corazón que es incrédulo e ingrato. Si van conmigo a Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Y el verso 18 comienza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Eso, hermanos, es incredulidad. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron, ¿qué cosa? Gracia. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí vemos la ingratitud, y vemos las consecuencias de la ingratitud. La incredulidad acerca de quién es Dios y la ausencia de gratitud ha hecho que la ira de Dios se manifieste contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen la verdad. Y vemos, hermanos, aquí la gravedad del asunto. Y esto no queda ahí, pues las consecuencias dicen, que sigue diciendo el texto, que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. En otras palabras, nuestros pensamientos se han nublado, nuestra mente se ha oscurecido. Y comienza a reinar en nosotros el afán, la ansiedad, la apatía, la envidia, la depresión. Hermanos, esto es terrible. Es terrible lo que la ingratitud puede producir en nuestras vidas. Cuando nos levantamos quejándonos porque algo no nos gustó, porque mi hijo no me obedeció, porque en el cajón de los calcetines no habían calcetines. Y la queja va aumentando día a día, al pasar el día. Y como se dice en buen chileno, nos pasamos el día pateando la perra. Al punto de que nos convertimos en personas desagradables que no nos soportamos ni a nosotros mismos. ¿Le ha pasado o a mí nomás me ha pasado? Veo varios riéndose. Creo que no es solamente a mí que nos pasa. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentado a la mesa y hemos orado y damos gracias al Señor por la comida, pero cuando llega el plato nos quejamos porque no nos gustó lo que nos sirvieron? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O también me pasa a mí solamente. El punto, hermanos, es que la ingratitud y la incredulidad es algo que debe
caracterizar al inconverso y no al Hijo de Dios. Es la gratitud lo que debe ser nuestro estilo de vida. Es la gratitud lo que debe ser el estilo de vida del creyente que ha entendido lo que Cristo hizo en su vida y que debe vivir con un corazón agradecido por la obra de aquel que lo redimió. Hermanos, cuando entendemos que estábamos condenados, muertos, lejos de Dios, sin esperanza, sin fe, bajo el yugo de esclavitud, sin ninguna posibilidad de poder lograr el favor de Dios bajo nuestros propios recursos o bajo nuestros propios medios. Cuando entendemos que solamente la obra redentora de Cristo en la cruz nos libró de la condenación, nos libró del pecado, nos libró del yugo de muerte que había en nuestra contra. Que la obra de Cristo en la cruz nos hizo nuevas criaturas al darnos vida. Que Él nos lavó, nos santificó, nos justificó y no solamente nos justificó, sino que nos ha declarado justos delante de Dios. Él nos adoptó, Él nos hizo parte de una familia y nos trajo una esperanza de una gloria eterna. No es una razón más que suficiente por la cual estar agradecido todos los días de nuestra vida. Nos puede faltar todo, nos puede faltar el pan en la mañana. Pero tenemos una razón más gloriosa por la cual levantarnos llenos de gozo todos los días de nuestra vida. La gratitud es algo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Y la queja no debe estar en nuestros labios, no debe estar en nuestra boca. Hermanos, cuando entendemos que somos sus siervos y que el poder servir a este Dios todopoderoso, que no necesita realmente nuestro servicio y que somos privilegiados de poder servirles, debe haber gratitud en nosotros. Debe haber gratitud en nuestra boca. Respecto a esto mismo, mire cómo Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3, dice: doy gracias a Dios a quien yo sirvo. Pablo lo entendía muy bien. Él entiende que es un siervo del Dios Todopoderoso y que debe dar gracias en todo momento, porque Él le permite ser su siervo. ¿No entendemos de esta manera? ¿Damos gracias por servir? Generalmente uno da gracias y le enseña a los niños. Yo le digo a Olivia, a Teodoro, da gracias cada vez que alguien le sirve. Pero vemos que Pablo nos dice que debemos dar gracias por poder servir a este Dios Todopoderoso. Hermanos, y todo esto, y posiblemente otras cosas más que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, en nosotros, son razones más que suficientes para que nosotros podamos vivir disfrutando, agradecidos eternamente. Lo que Dios quiere de nosotros es que demos gracias en todo en Cristo Jesús. Hermanos, debemos cultivar una vida de gratitud para que mi estilo de vida sea la de un hombre agradecido. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser el eje en el cual gira toda mi vida. Tiene que ser el propósito de mi vida. Tiene que ser el deleite de mi vida. Como les decía, cuando nos centramos en nosotros mismos, lo más probable es que va a venir la queja. Cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, lo que va a aflorar de nosotros es la queja, porque no logramos lo que nosotros queremos, porque no obtenemos lo que nosotros deseamos. Pero cuando nuestras vidas están centradas en Dios, nuestra vida se deleita en la gratitud.
la falta de gratitud de los hijos de Dios aparece cuando Dios no es el centro de nuestras vidas. Cuando Él no es mi satisfacción. Cuando Dios no es capaz de, o no es que Dios no sea capaz de satisfacerme, pero cuando yo creo que Dios no es capaz de satisfacerme y que necesito algo más, y empiezo a ver el mundo, y empiezo a ver las cosas que hay en el mundo. Hermanos, necesitamos que Dios sea el centro de nuestras vidas. Cada vez que quitamos la mirada de Dios y de todo lo que Él ha provisto para nuestras vidas, ya sean cosas materiales o espirituales, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos comportamos, hermanos, de la misma manera que se comportó el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Números capítulo 11, verso 5 dice, si quiere lo anota, si quiere lo busca, pero se lo voy a leer. Mire lo que dice el texto. El pueblo de Israel quejándose delante de Moisés. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y se olvidaban del valor que tenían todas esas cosas en Egipto. Ellos dicen gratis, pero se olvidaban de que eran esclavos, de que estaban sometidos bajo el yugo de la esclavitud de los egipcios. Vivían bajo el yugo de esclavitud y anhelaban aún esas cosas, considerando el pasado mejor que su presente. Hermanos, ellos estaban anhelando su vida de esclavitud en el pasado y estaban insatisfechos con su presente en el desierto, pero delante de la presencia del Dios vivo. Ellos estaban delante de la presencia del Dios vivo y consideraban mejor su pasado de esclavitud. Que el Señor pueda hablarnos esta mañana. Cuando ponemos nuestra vista en nosotros mismos y en nuestro deleite por sobre Dios, es cuando más aflora la queja. Hermano, hermana, yo te animo a no sacar la vista de Dios, que Dios sea el centro de nuestra vida. Yo te animo a que medites en aquello que es eterno, que Dios no ha dado, que Dios nos ha dado por su pura gracia y que ninguno de nosotros merecía. Él hizo de nosotros una nación santa. Y la palabra santo no solamente tiene la connotación de que hemos sido separados del pecado, también de que hemos sido consagrados para Dios. Esto implica que somos de su uso exclusivo. O dicho de otra manera, fuimos llamados para servirle exclusivamente a Él. Por lo tanto, hermanos, mi vida necesita estar centrada en Dios. Y la gratitud es la expresión de una vida que está centrada en Dios. Tenemos que reconocer que fuimos comprados por Cristo para vivir bajo su propósito y no bajo el nuestro. De manera que podamos vivir buscando lo que Él desea de nosotros y no nuestros propios deseos. Necesitamos entender esto, hermanos. Ya para ir finalizando, me gustaría que pudiésemos revisar dos textos. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice:
Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediten mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la paz que hoy podemos experimentar es el fruto de una vida que está en comunión con Dios. Es una vida que está todo tiempo en oración y súplica, dice Pablo. Y también de una vida en constante gratitud. Cuando reconocemos la bondad de Dios para con nosotros con gozo y expresamos nuestra gratitud, el resultado final es esta paz que sobrepasa toda lógica, que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento. Hermanos, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tu vida está centrada en Dios y que se ve manifestada o se ve expresada en la gratitud que manifiestas día a día, puedes vivir en paz. Puedes tener completa paz en medio de las circunstancias, aun cuando éstas sean las más difíciles de sobrellevar. El salmista dice en el Salmo 103, verso 1 y 2, dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En los momentos donde nos sentimos amargados, frustrados, incluso enojados, debemos recordarle a nuestra alma que el Señor nos tiene aquí por su sabiduría y su bondad. Es aquí donde Él quiere que yo esté. Y aun cuando esto realmente se sale de mi control y no lo puedo manejar, yo debo recordarle a mi alma que debo bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. Él nos ha dado más de lo que merecemos. Estamos mejor de lo que merecemos estar. Y nos dirigimos a un mejor lugar que el que merecemos. Por lo tanto, hermanos, podemos vivir agradecidos. Si Cristo es nuestro deleite, no hay nada más que necesitemos y que pueda ocupar su lugar. Necesitamos inclinar nuestras vidas delante de Dios, de tal forma que la gratitud sea lo que nos caracterice como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la palabra del Señor pueda estar reinando siempre en nuestros corazones. Y que podamos meditar en esto cada día, cada vez que nos levantamos. Cada mañana al despertar pueda haber un corazón agradecido. Cuando las cosas no vayan bien, cuando las cosas al parecer vayan mal, cuando vamos en la calle, cuando vamos manejando y el personaje que va adelante no hace lo que yo quiero, que no aflore la queja, que haya una vida de gratitud en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.